It will come when every knee will bow and every tongue will acknowledge the one true God. Vivimos en un mundo donde todos levantan la voz contra Dios, We live in a world where many raise their voices against God, donde la soberbia humana aparenta tener triunfo, where human pride seems to triumph, donde la verdad es relativa según cada generación o cada opinión. where the truth seems to be relative according to every opinion and generations. Muchos en este tiempo se resisten, se burlan, rechazan la palabra de Dios. Many in these times resist or mock or even reject the word of God. Rechazan todo lo que representa a Dios y su Hijo Jesucristo, They reject anything that represents God or His Son, Jesus Christ, porque tienen su corazón endurecido because their hearts have been hardened. y no aceptan la verdad de la palabra de They Dios. cannot accept the truth of the word. Pero la Escritura nos dice que un día todos vamos a doblar las The rodillas. scripture says that every knee will bow one Un day. día todos vamos a reconocer que Él es Dios, One day everyone will acknowledge that He is God, sea voluntariamente o en juicio, pero todos vamos a doblar las rodillas. whether it be by voluntarily or by judgment. We all will bow. No importa si creímos o no, No matter if we believed or not, no importa si tuvimos fe o no. whether we had faith or not. La realidad es que todos vamos a doblar las rodillas ante el único Dios verdadero. Truth is, everyone will bow their knees before the Lord. Y todos vamos a decir, solo tú eres Dios. We will all proclaim that Solo only tú eres He is grande. God, only He is great. La Biblia nos recuerda una verdad trascendente, hermanos, The Bible reminds us of a truth that transcends. que trasciende el tiempo y la cultura It surpasses time and culture, y que nadie podrá evitar cuando llegue el momento. and nobody will be able to avoid it when the time comes. Y lo extraordinario de esto es la efectividad que la palabra tiene al declararlo, The extraordinary thing is the effectiveness that the word has when declaring it, porque ha mostrado su efectividad y su cumplimiento en la historia humana. because it has shown its effectiveness and fulfillment in human history. Porque lo que se profetizó y se cumplió demuestra la soberanía y autoridad de nuestro Señor. Because what was prophesied and fulfilled demonstrates the sovereignty of our Lord. Ahora nosotros podemos ver cada profecía cumplida, We can see every promise fulfilled, caída de imperios, falls of empires, el nacimiento del the Mesías birth of the Messiah, y aún la condición en la que se encuentra el mundo en este momento. even the condition of the world that it finds itself today, La condición en que se encuentra la iglesia en este momento. the condition of the church in today's times. Todo eso fue declarado cientos de años atrás. All of this was prophesied many years ago. Y a causa de su efectividad, Because of its effectiveness, sin duda alguna, todo lo que ha sido declarado se cumplirá. without a doubt, everything that's been prophesied or declared will come to pass. Ahora, nosotros iniciamos leyendo Isaías 45, 22 al 25. We started out by reading Isaiah chapter 45, verses 22 to 25. Pero cuando hacemos un contexto alrededor de este capítulo, But to put these verses into context, nos da una idea más amplia de lo que se profetizó. it gives us a broader understanding of something through what was being prophesied. Desde los primeros versículos el Señor declara ciertas verdades. From the very first few verses, He's declaring truths. Anuncia ciertas cosas que van a pasar. He's announcing several things that will happen. Y Él dice que habrá un rey llamado Ciro, There will be a king named Cyrus, el cual el Señor lo ungirá who God has anointed, y lo levantará con poder y autoridad, and will rise him with great power and authority, para que sea el instrumento que Dios utilice para socorrer al pueblo de Israel. so that he can be the instrument that will help the people of Israel. Estas palabras que Isaías está profetizando en el capítulo 45 These words that the prophet Isaiah is prophesying in chapter 45, están centradas en lo que Dios va a hacer, it's centered around what God will do en lo que Dios va a permitir que ocurra, and what God will allow to happen, en la autoridad y el poder de Dios. in His authority and in His power. Pero Él anuncia que va a tomar de instrumento a este rey llamado Ciro. But He says that He will take King Cyrus as an instrument. Él cumplirá los propósitos del Señor. He will fulfill the Lord's purposes. Aún el Señor le dice, aunque tú no me conoces, Even if you don't know me, tú vas a hacer lo que yo te digo que harás. you will do as I say. Ahora hay un dato interesante en medio de todo esto. There is an interesting fact about all this. Isaías profetizó aproximadamente en el año 740 al 681, antes de Cristo. Isaiah prophesied approximately in the years 740 to 681 BC. El rey Ciro nació alrededor del año 600 King Cyrus was born around the year 600, y gobernó aproximadamente en el año 559. and he began to rule in the year 559 BC, Eso quiere decir que desde la profecía de Isaías 45 which means the prophecy in Isaiah 45 al cumplimiento del rey Ciro,
with the fulfillment of King Cyrus pasaron 150 años was about 150 years para que esa profecía se cumpliera. for that prophecy to be fulfilled. Humanamente no había forma que Isaías supiera lo que iba a pasar. In human logic, it would be impossible for Isaiah to know what would No había happen. conocimiento humano para saber que habría un rey persa que se iba a levantar. There was no human understanding that would know that King Cyrus would be lifted. Un hombre que sería destinado para ser gobernante de una gran nación. A man with the destiny to be governing a nation. Pero no solamente queda en la declaración, But not only is the declaration made, sino más bien Esdras capítulo 1 del versículo 1 al 2 nos enseña algo. but Ezra chapter 1 verses 1 and 2 shows us something. Que el Señor despertó el espíritu del rey Ciro That the Lord moved the heart of Cyrus para que le edificara casa en Jerusalén, to appoint him to build a temple for him at Jerusalem después del exilio de Babilonia. after the exile from Babylon. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el cumplimiento y la efectividad de la palabra de Dios testifica que todo lo que Él declare se cumplirá. So we see that the effectiveness and the fulfillment of the Lord's word shows that he will pass what he has said, Porque Él es un Dios poderoso, because he is a powerful God, es un Dios omnipotente, an omnipotent God, es un Dios omnisciente, an omniscient God, es un Dios soberano, a sovereign God, que Él hace como Él quiere, and he does what he wants, que Él levanta a quien Él quiere, and he raises who he que Él pleases, quita a quien Él quiere. and he takes who he wants. Él levanta reyes y quita reyes. He puts kings and puts Los them down. gobiernos pueden hablar grandezas, Governments can speak of great things. pueden decir que tienen poder de armas, They can say they have power. pueden hablar de autoridad, They can speak of authority. pero todos ellos But all of them están bajo el dominio are under y la autoridad del the único authority of Dios God, verdadero, of the only el one true omnipotente God, Señor glorioso, the omnipotent God, a cual adoramos en esta the mañana. one we praise and worship today. Nada se sale de sus manos, hermano. Nothing is out of his control. Nada está fuera de su control, Nothing escapes him. ni su vida, ni la mía, Not our lives, ni la enfermedad, ni la salud, not even sickness or ni la health, necesidad, ni la riqueza. nor the riches and Todo needs. está en la mano de nuestro Dios. Everything is in the Lord's hands. Ahora, si bien es cierto que pasaron 150 años para que se cumpliera esta profecía, It's true that 150 years passed before the fulfillment was passed. el Señor quiere que este mensaje que ellos están recibiendo The Lord wants with this message los hiciera reaccionar. to make them react. Porque la idolatría y el paganismo que estaba alrededor de ellos Because idolatry and paganism that surrounded them había entrado en el corazón, had entered their hearts, había hecho que se olvidaran de su Dios. and they had forgotten who their God was. Ellos habían puesto la vista en otras cosas. They had put their sights on other things. Se les había olvidado lo que se había profetizado. They forgot what was prophesied. Se les había olvidado el rescate que tuvieron de Egipto. They forgot about Egypt's rescue. Se les olvidó aquella nube poderosa cuando se les fueron entregadas las leyes. They forgot about that cloud when the commandments were given. Se les olvidó que iban con nube y con fuego adelante de ellos. They forgot they had a light and fire guiding them, Y el Señor quería hacerlo reaccionar. and God wanted for them to react, Quería que voltearan a verlo a for Él, them to turn to Him again, al único Dios verdadero, justo y santo, the only true al que God, merece toda gloria y honra, the one who deserves all al glory que and volverá honor, por su pueblo the por one who's segunda coming back vez. for His church. El Señor quería que su pueblo volviera a Él. The Lord wanted them to turn to Him again. Él una y otra vez los había rescatado. Again and again He saved them. Él una y otra vez los había salvado. Again and again He freed them. Él una y otra vez les había dicho que los amaba. Again and again He told them He loved them. Y se los declara de esta manera. And He declares it this way: Reúnanse y vengan, gather together and come. fugitivos de las naciones vecinas. Assemble, you fugitives from the nations. Qué necios son los que llevan consigo sus hilos de madera Ignorant are those who carry about the idols of wood, y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. who pray to gods that cannot save. Consulten entre ustedes y defiendan su causa. Declare what is to be, present it. Reúnanse y resuelvan qué decir. Let them take counsel together. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? Who foretold this long ago? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? Who declared it from the distant past? ¿Acaso no fui yo, dice el Señor? Was it not I, the Lord? Pues no hay otro Dios aparte de mí, And there is no God apart un from Dios me, justo y salvador. a righteous God Fuera and a de mí no hay Savior. otro. There is none but me. Todo el mundo que me busque para salvación, Turn to me and be saved, all you ends of the porque earth. yo soy Dios For I am God, y no hay otro Dios. and there is no other. Déselo fuerte, hermanos, que es para el Let's Señor. applaud the Lord.
Eso se los dijo en Isaías 20:22. That is said in Isaiah 20:22. Él se presenta con autoridad. He presents himself with Y authority. Él les dice, ¿qué ídolo les anunció a ustedes lo que iba a venir? He asked, what idol said what was to come? ¿Qué Dios puede hacer lo que yo hago? What God can do what I can do? ¿Qué Dios puede salvarlos como yo salvo? What God can save like I can save? Díganme, busquen, ¿quién puede hacer lo que yo hago? Tell me, find me, who can do what I can do? No hay ninguno, There is none other. porque hay uno solo. There's only one. Y su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, His name is God, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del who sent Calvario. his son to die on the cross for us. Y que hace un momento por su espíritu nos llenó de tal manera. And just a moment ago, his spirit filled El us. Señor está aquí, The hermano. Lord is here. Él está aquí. He is here. Ellos tenían que ver que sus ídolos no eran nada. They had to understand that their idols were nothing. Ellos tenían que reconocer que lo que los había hecho olvidarse del Señor no era nada. They had to acknowledge that what made them forget about their God was nothing. Entonces el Señor declara esa profecía. Then God declares his prophecy. Yo lo juré por mí mismo. By myself I have sworn. Hice una promesa de triunfo My mouth has uttered in all integrity y esa promesa se cumplirá. a word that will not be revoked. Que ante mí todos doblarán la rodilla Before me every knee will y por bow, mí jurarán todos. and by me every tongue will swear. Esto es interesante, hermano. This is interesting. Es hasta sublime. It's sublime. Él dice, He says, yo juro, I swear, yo prometo I promise, que ante mí, before me, el Señor, the Lord, ante mí, el Dios Todopoderoso, before me, the Almighty Todos van a doblar la God, rodilla. every knee will bow. todos van a reconocer que yo soy And everyone will Dios. acknowledge that Que no I hay am poder God. alguno que se That there is enfrente a no mí. other power that can Que come no hay against me. autoridad alguna que That pueda there is hacerme no frente. authority that can come against me. Que no hay gobierno alguno que pueda levantarse en contra de nuestro Dios. That no government can rise and come against No hay me. arma forjada que pueda hacerle frente a nuestro Dios. No formed rage against me can come against me. Él juró y él prometió. He promised and he swore. Él cumplirá. He will keep his promises. Y esto es poderoso, hermanos. And this is a powerful thing. Esto es extraordinario. This is extraordinary. Esto es majestuoso. This is majestic. Reconocer a nuestro Dios y Señor. To acknowledge the Lord our Él God. es grande y es hermoso. He is great and he is beautiful. De verdad, hermanos, hay un deseo de adorar a mi Dios. Truly, there is a desire to worship our Porque no es God. lo mismo adorarlo con nuestras propias fuerzas. It's not the same to worship Y him cuando with está our su own strength, presencia. but when his presence is here, Cuando esa dulzura desciende en el corazón. when the sweetness of his presence descends in our hearts. Pero saben, hermanos, nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. But our thoughts are not the thoughts of the Lord, Ni nuestra sabiduría es como la sabiduría del Señor. nor is our wisdom like that of the Lord, Ni Él hace las cosas como nosotros las hiciéramos. nor does he work in the same way as we would. Porque para que esta gloria, esta exaltación que el Señor profetizó Because for this glory or this exaltation se cumpliera, to be fulfilled, debía haber muerte y humillación. there had to be death and humiliation. Filipenses 2, 5 al 8 dice esto. Philippians chapter 2 verse 5 through 8 says this. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, El cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, who being in very nature God, did not consider equality with God no se aferró a su igualdad con Él, something to be used to his own advantage. sino que renunció a lo que era suyo Rather, he made himself nothing y tomó naturaleza de siervo, by taking the very nature of a servant, haciéndose como todos los hombres being made in human likeness, y presentándose como un hombre cualquiera. and being found in appearance as a man. Se humilló a sí mismo, He humbled himself haciéndose obediente hasta la muerte, by becoming obedient to death, hasta la muerte en la cruz. even death on a cross. El cumplimiento de las promesas de Dios The fulfillment of God's promises no son como nosotros pensamos, are not as we may think, no son como nosotros queremos. are not as we want. Siempre que el Señor bendice a su pueblo, Whenever the Lord blesses his people, siempre que Dios hace algo a favor de su pueblo, whenever he does something in favor of his people, muchas veces no entendemos cómo Él lo está haciendo. a lot of times we don't understand why he does it. Muchas veces pensamos que se ha olvidado de lo que ha prometido. Sometimes we forget he has forgotten what he's promised. Pero lo que no nos damos cuenta But what we don't understand, es que lo hace con su sabiduría, he does it with his own con su wisdom, entendimiento, with his understanding, en su tiempo in his y en time, su poder. and in his power. Pero cuando Él lo hace, But when he does it, cuando Él lo cumple, when he fulfills it,
Él hace más de lo que pedimos e imaginamos. He does more than what we could ever ask for or imagine. Él sobrepasa más de lo que pedimos e He imaginamos. surpasses what we ask for. Los judíos pensaban The Jews thought que el cumplimiento de esta profecía that the fulfillment of this prophecy sería a través de un rey grande y poderoso, would be through this grand king, que entraría en powerful, caballo y majestad, who would be filled with majesty and with a horse, que detrás de él vendría un gran ejército, and behind him a grand army, con gran poder y autoridad terrenal. with great power and earthly authority. Pero lo que vieron entrar fue todo lo contrario. But what they saw was all the contrary. Pero vieron entrar un siervo montado en un pollino, They saw a servant mounted on a baby donkey or a humilde y colt, manso, humble, meek, lleno de amor, and full of love, que nació en un pesebre, born in a manger, que nunca tuvo donde recostar su cabeza, who never had a place to rest his head, que estuvo dispuesto a lavarle los pies a sus amigos, who was willing to wash the feet of his friends, que no rechazó a nadie, who didn't reject anyone, que no condenó a nadie, didn't condemn anyone, sino más bien fue obediente but rather was obedient y obediente hasta la muerte. and obedient to death. Esa obediencia lo llevó a la muerte. That obedience led him to death. Esa obediencia lo llevó al sufrimiento. It led him to suffering. Esa obediencia lo llevó a sentirse rechazado, That obedience led him to be feeling rejected, a que todos se olvidaran de él, for everyone to forget about him, a que todos se burlaran de él. so that everyone would mock him. Pero a causa de eso, But because of that, a causa de su obediencia, because of his a obedience, causa de su humillación, because of his a humiliation, causa de su pasión, because of his passion, Filipenses 2:9 al 11 nos dice esto. Philippians 2:9 says this. Por eso Dios le dio el más alto honor, Therefore God exalted him to the highest place el más excelente de todos los nombres, and gave him a name that is above every name, para que that at that name of Jesus ante el nombre conocido como Jesús every knee should bow, se doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, in heaven and on earth and y under todos the earth, reconozcan and every tongue que Jesucristo es el Señor, acknowledge that Jesus Christ is para Lord, la gloria del Dios Padre. to the glory of God the A Él sea la Father. gloria, To him be all the a Él sea la glory, honra, to him be all a the Él sea la honor, alabanza, to him be a all the Él worship, sea la and gloria. only to him be all the glory. Qué gran declaración, hermano. What a great Qué declaration. gran privilegio. What a great privilege. Que por su amor y su obediencia, But because of his love and Él es ser obedience, digno he is worthy y reconocido de esta and manera. acknowledged by this manner. Todos van a glorificar su nombre. Everyone will glorify his name. Todos van a reconocer que Él es Everyone will Dios. acknowledge that he is God. Todos lo dirán. Everyone will say, Él es Dios. he is God. Él es grande. He is great. Él es poderoso. He is powerful. Pero hay algo que no tenemos que pasar por alto, hermanos. But there's something we shouldn't overlook. Filipenses 2:5 dice esto. Philippians 2:5 says, Haya pues en vosotros este sentir have the same mindset que hubo también en Cristo Jesús. as Christ Jesus. Hay en vosotros este anhelo. Let there be in us a desire, Hay en vosotros este deseo, this yearning, como lo hubo en Cristo también. like Christ Jesus had. El anhelo de obedecer a su Padre. The desire or yearning to obey his Father. El anhelo de morir a sí mismo. A desire to die to ourselves. El anhelo de tomar la cruz y seguir al Maestro. To take our cross and follow the Lord. El anhelo de cumplir la voluntad del Padre. A desire to carry out the will of the El Father. anhelo de querer todo lo que Dios permite en nuestras To vidas. desire everything that the Lord allows in our lives. Si es humillación, Let it be humiliation. amén. Amen. Si es enfermedad, Let it be sickness. amén. Amen. Si es sufrimiento, If it's suffering. amén. Amen. Si es lo que el Señor quiera que pasemos, Whatever it may be that the Lord wants. haya en vosotros este sentir, Let us have that same mindset. haya en vosotros este deseo Let us have that same desire que hubo también en Cristo. that was in Jesus Christ. Porque todos como iglesia esperamos que retorne por nosotros. Because all of us as a church, we're waiting for his coming. Queremos que Él nos llame ante Él. For him to call us again. Pero no habrá gloria si primero no hay humillación, hermano. But there will be no glory without any humiliation first.
No veremos gloria si primero no rendimos nuestras vidas. We won't see glory if we don't surrender our lives. No habrá llamado si primero no nos rendimos a Dios. There will be no calling if we don't yield to Him. No habrá llamado si primero no tomamos la cruz. There will be no calling if we don't carry our cross. No habrá llamado si primero no perdonamos. There will be no calling if we don't forgive. Hay este sentir que hubo también en Cristo. Let us have the same mindset Hay as este Christ deseo Jesus. que también hubo en Cristo. Let us have the same desire that Jesus had, Obedecer al Padre hasta la muerte. to obey the Father to death, Muerte a nuestros deseos. death to our desires, Muerte a nuestras pasiones. death to our passions, Muerte a nuestro ego. death to our egos, Muerte a nuestras ambiciones. death to our ambitions, Muestra nuestro amor de esta tierra. death to the love of this earthly Amamos mucho world. este mundo, hermanos. We love this world too much. Amamos demasiado este mundo. We love this world too Por much. eso peleamos tanta gloria de los hombres. That's why we fight for Por glory eso of man. deseamos tanto el aplauso de los That's why we hombres. desire Por applause eso from deseamos el man. reconocimiento de That's los why we hombres. desire Pero acknowledgement el from sentir man. que hubo en Cristo But the mindset that es Jesus obedecer a had su Padre, is to obey His que estaba en Father, los cielos, that was in the heavens, en gloria, en majestad y glory en and poder. majesty and power. Y por eso And because of that, toda rodilla se va a every knee will doblar, bow before Him, toda lengua va a and confesar every tongue will confess que Él es that He Dios, is God, que Él es Señor, He is Lord, para la gloria del Dios to the Padre. glory of God the Father. A Él sea la gloria, To Him be all the a glory. Él sea la gloria. To Him be all the glory. Por eso no tenemos que tomar con descuido esta declaración, That's why we should not take lightly this declaration, porque no basta solo con decir Señor, Señor. because it is not enough to just say Lord, Porque Lord. Jesús mismo dijo estas palabras. Because Jesus Himself said Mateo this. 7, 21 al 23. Matthew chapter 7, 21 to 23. No todo el que me llama Señor, Señor, Not everyone who says to me, Lord, Lord, entrará en el reino del cielo. will enter the kingdom of heaven, Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. but only the one who does the will of my Father who is in heaven. El día del juicio muchos me dirán, Many will say to me on that day, Señor, Señor, Lord, Lord, profetizamos en tu nombre, did we not prophesy in your name, expulsamos demonios en tu nombre, and in your name drive out e demons, hicimos muchos milagros en tu and in your nombre. name perform many miracles? Pero yo les responderé, Then I will tell them plainly, nunca los conocí, I never knew you. aléjense de mí, Away from me, ustedes que violan la ley de mi Dios. you evil doers. No basta, hermanos, It's not enough, una declaración de labios solamente. just a declaration with our lips. No basta ser parte de una congregación. It's not enough just to come to church. No basta cargar una Biblia aquí. It's not enough to just carry your Bible. No basta ni siquiera yo pararme a predicar aquí. It's not enough to just stand here and preach. No basta nada de eso. It's not enough. No basta si hay milagros o no. It's not enough if there's No miracles or basta not, si hay cosas exponentes o no. whether there be great things or not. Necesitamos obedecer la ley de Dios. We need to obey the law of the Humillarnos a Lord. la ley de Dios. Humble ourselves before the Lord. Necesitamos rendirnos a Dios. We need to surrender before God. Necesitamos que Dios nos quiebre. We need God to break Que us, Dios nos parta la mitad. to break us in half, Que nos derribe. to destroy Que nos us, vuelva a hacer and pick us back en up sus manos in preciosas. His precious hands, Como Él quiere. the way He Como Él wants, desea. the way He desires. Porque no importa cuánta bulla hagamos, Doesn't matter hermanos. how loud we No scream. importa qué tan duro gritemos. Doesn't matter how No big our importa si shout hoy is. decimos que Él es Señor. Doesn't matter if we say He is Lord. Llegará el día The day will come en que estemos delante de Él. when we will be before Him, Y unos serán para gozo and some will be for eternal joy, y otros para condenación. and some for eternal condemnation. Muchos van a decir, pero si yo hice en tu nombre. Many will say, in your name I did this. Pero si yo estuve tan ocupado en tu nombre. I was doing everything for your name. Yo hice tanto para ti. I did so much for you. Y el Señor les dirá, And the Lord will say, nunca os conocí. I never knew you. Nunca supe quién eran I never ustedes. knew your name. Es que este es un llamado, hermanos, no simplemente a un reconocimiento de labios, This is a calling not just as an acknowledgement with lips, sino a una rendición completa ante Dios. but a complete surrender to God. Porque Él es el que nos juzgará a todos. He is the one who will judge us. Déjame decirte algo, iglesia. Let me tell you something, church. No hay ningún hombre en esta tierra There is no man on this earth que te salvará ni te condenará. that can save you or condemn you. El único que hará eso The only one who can do that se llama Jesucristo. is Jesus Christ. El único que tiene el poder para hacer eso The only one se who llama has the power Jesucristo. is Jesus Christ. Quien resucitó al tercer día The one who resurrected on the third y hoy day está sentado a la and gloria is del seated on Padre, the throne, intercediendo por su iglesia. interceding for His church.
Debemos recordar que Él será que nos juzgue. We need to remember that He will be the one judging us. Como Romanos 11:12 dice, Just like Romans 11:12 says. pues dicen las Escrituras, (12:11, 14:11). Tranquila, mamá, estamos bien. 14:11. It is written, sorry. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, As surely as I live, says the Lord, toda rodilla se doblará ante mí every knee will bow before me, y toda lengua declarará lealtad a Dios. and every tongue will acknowledge God. Pero esto es cierto, So then, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. each of us will give an account of ourselves to God. Todos, hermanos, Everyone. sin duda alguna todos, Without a doubt, everyone vamos a estar parados delante de Dios. will stand before God. ¿Quién no le vamos a poder echar la culpa a nadie? We won't be able to blame anybody else. Por mi esposa, Not on our por mi wives, esposo, for my husband, por mis hijos, for my children, por el pastor, for the pastor, por los hermanos de la for iglesia. the brothers of our church. No vamos a poder echar la culpa a nadie, We won't be able to blame any of them porque vamos a estar delante del que conoce toda la verdad, because we will be before the one who knows all the truth, del que escudriña los corazones, the one who searches our hearts, del que sabe las intenciones del corazón. the one who knows the intentions of our Hoy hearts. podemos poner muchas excusas para no buscar a Dios. Today we can come up with a lot of excuses to Hoy not seek the podemos poner Lord. muchas excusas por qué desobedecemos a Dios. We can come up with many excuses to not obey the Lord. Pero ese día, But that day, cuando Dios nos pregunte, when the Lord asks, ¿por qué no hiciste lo que te mandé? why didn't you do what I told you to ¿Por qué do? no obedeciste a mi voz? Why didn't you obey my voice? Ahí no habrá excusa. There will be no excuse. Ahí no habrá sentimientos. There will be no Ahí sentiment, no habrá lágrimas no tears que puedan quitar la verdad que Él to conoce. take the truth that He knows, Porque Él sabe, hermano. because He knows. Él lo sabe. He knows it all. Él lo sabe cómo vivimos, He knows how we lo que live, pensamos, what we think, lo que deseamos, what we desire, lo que realmente estamos buscando. what we're really searching for. Y entonces Then uno les dirá, ven, siervo bueno y fiel, some He will say, come, servant faithful, entra al gozo de tu enter Señor. the joy of your Lord. Y a otros, And to others, alejados de mí, yo no los conozco. away from me, I don't know you. Otros les dirán, ven y entra al gozo eterno. Others will hear, come and rejoice. Y otros tendrán que ir al lloro y crujir de dientes. And others will go to where the weeping and gnashing or grinding of teeth go. Unos tendrán que enfrentarán la misericordia grande a través de Jesucristo. Some will see the mercy of God, Y otros enfrentarán la ira de un Dios vivo, and some will encounter the wrath of que no va a God pasar por alto nada, that will not forget no about justificará anything, nada. that will not justify anything, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. because He already did it on the cross. En la cruz del Calvario, On the cross, en Cristo fue derramada toda la ira del Padre. in Jesus was the wrath of God poured on. Por eso debemos entender algo, hermanos. That's why we need to understand something. Debemos considerar algo. We need to consider something. Que muchos hoy quieren o profesan decir tener fe sin compromiso y sin pasión. Many today profess to have a faith without commitment or passion. Muchos pretenden declarar palabras proféticas, Many declared words of prophecy, pero sin tener temor a la palabra profética más segura. but without any fear for the most sure prophetic word. Muchos no tienen temor de decir Dios me dijo, hablar de parte de Dios. Many have no fear in saying, God said this, Y no tenerle temor a lo que la palabra dice. and no fear for what the word really says. Muchos están dispuestos a agregarle y a quitarle, Many add and take from the word, pero no están dispuestos a someterse a esa palabra. but are not willing to submit to the word. Muchos hablan de la grandeza y el poder de los dones, Many speak of the great gifts, pero no tienen temor de Dios en el but corazón. have no fear for the Lord. Anhelan cosas humanas, They desire human anhelan things. gloria humana. They desire human glory, Nosotros anhelamos la segunda venida de Cristo. but we desire His second Nosotros coming. anhelamos la segunda venida de We nuestro yearn for Señor, His second del coming, Cordero Santo, of the Holy Lamb inmolado y precioso. that was slain and Anhelamos eso. precious. We desire that.
Muchos dicen que aman a Dios Many say they love y God, desprecian a su hermano. but despise their brother. Lo ignoran, They ignore him. lo rechazan, They reject him. creen que son mejores. They think they're Pero better. no hay ninguno en esta tierra But there is no one on this que se earth compare al único santo y verdadero who Dios. can compare to the Todos only holy God. nosotros All of us. necesitamos al Señor. We need God. Todos nosotros dependemos del Señor. All of us depend on No hay God. ninguno, no hay ninguno There is no one que pueda caminar sin el Señor. that can walk without the Lord. Nosotros decimos ser la iglesia de Cristo. We say we are the church of God. Nosotros decimos tener la verdad. We say we have the truth. Pero si no nos sometemos voluntariamente But if we don't surrender voluntarily en obediencia a la voluntad de Dios, in obedience to the will of God, nuestras declaraciones solo serán de labios y no de corazón. everything we say will just be words spoken with our mouths, but not with the heart. Porque ¿qué hacemos Because what do we do cuando el mandato es perdonar? with the mandate to forgive? ¿Qué hacemos cuando el mandato es What do we do when the mandate is amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? to love our wives just as Christ loves the church? ¿Qué hacemos con el mandato de honrar a nuestros padres? What do we do with the mandate to honor our parents? Caballeros, Gentlemen, ¿qué hacemos con el mandato what do we do with the mandate de ser sacerdote de nuestro hogar? that the Lord has given us to be the priests of our homes? Podemos decir todas las palabras, hermano. We can say all the words on earth. Podemos hacer todo el ruido que queramos. We can shout as loud as we can. Pero si no obedecemos sus mandatos, But if we don't obey His commandments, son palabras solamente. they are only words. El reconocer el señorío de Dios Acknowledging the lordship of our lo God, hacemos a la medida que nos humillamos, we begin doing that as we humble a la ourselves, medida que nos arrepentimos, as we begin to repent, a la medida que empezamos a practicar sus mandatos en nuestras vidas. as we begin to practice His scriptures in our lives. Después de eso ya no hay más. After that, there is nothing else. Después de eso ya no hay más, hermano. There is nothing else after this. Hoy podemos justificarnos de todo, Today, we can justify ourselves of everything, pero llegará el día que estemos ante ese Dios, but the day will come when we will be before God, ya sea voluntariamente whether it be voluntarily o por juicio. or by judgment. Vamos a doblar nuestras rodillas. We will bow our knees Vamos a reconocer que Él es Dios. and acknowledge that He is God. Pero en este tiempo, hermanos, But in these times, right now, el Señor nos llama a cambiar, the Lord calls us to a change, acercarnos a Él, to come closer to Him, a buscarlo a Él, to search Him, a rendirnos ante Él. to yield to Him. Hermana Norma empezó con esto. Sister Norma started with this. El pastor hizo énfasis en esto. The pastor made an emphasis on this. Pero el versículo final But the final verse que tengo es el Salmo 95:6. is Psalms 95:6. Venid, Come, adoremos y postrémonos. let us bow down and worship. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Let us kneel before the Lord, our Maker. Necesitamos humillarnos, hermano. We need to humble ourselves. Necesitamos volver a Dios. We need to turn back to God. Necesitamos que el Señor nos avive. We need the Lord to revive us. Pónganse de pie, hermanos, por Let us favor. stand. Yo termino con esto. I conclude with this. Un rey una vez salió de su palacio A king once went out of his palace y se disfrazó como cualquiera de los que estaban alrededor de él. in a disguise as just a normal person, Y encontró un hombre en el campo and he found this man in the field que estaba totalmente de rodillas who was bowed down en el polvo, en la tierra, in the midst of dust and sweat, bajo aquel sol, aquel calor. under the sun, under the heat. Ese hombre estaba sudando, This man was sweating. estaba humillado. He was humbled. Este hombre no necesitó música, This man didn't need any music. no necesitó un lugar, He didn't need a place. no necesitó He emociones didn't need emotions para reconocer to acknowledge que necesitaba humillarse. that he needed to humble El himself. rey se le acerca y le pregunta, ¿por qué tú te humillas de esa manera? The king approached him and asked, "Why are you kneeling that way?" El campesino le responde, The farmer responded, yo estoy adorando a mi Creador. "I am worshiping my Creator. Yo estoy humillándome
a aquel que ha sido bueno. I'm humbling myself before the one who has been good Yo to estoy me. reconociendo a aquel que me ha guardado, I'm acknowledging the one who has taken care of me, aquel que me ha protegido, the one who's protected me, aquel que ha tenido paciencia the conmigo. one who's been patient with me. El rey regresó al palacio, The king returned to his palace. tiró toda corona, toda vestimenta He took off his crowns and his garments y reconoció que había que adorar a su creador. and acknowledged that he needed to worship his creator. Hermanos, el mensaje Brothers es and claro, sisters, the message is clear. es muy claro, hermano. It's very clear. Dios lo sabe todo. God knows it all. Necesitamos humillarnos a Él. We need to humble ourselves before him. Algunos para salvación y vida eterna, Some for eternal salvation, y otros para reconocer que lo hemos dejado, and others to acknowledge that we have forgotten him, que no lo estamos amando como debemos amarlo, that we are not loving him the way we should be, que estamos tan ocupados en este mundo, that we are so occupied with the things of the que world, estamos tan entretenidos con este mundo, that we're so entertained by this world, que necesitamos venir a Él, that we need to come to him, doblar nuestras rodillas bow our knees, y reconocer que solamente Él es Dios. and acknowledge that only he is God. Pero si aún así no hay necesidad de eso, But even if we don't need a need of that, solo por el hecho de Él ser Dios, just because he is God, necesitamos humillarnos ante we Él should humble y ourselves before him reconocer que Él es Dios. and acknowledge that he is Porque llegará God. el día en que toda rodilla se va a doblar delante de Él, And the day will come y where todo every knee labio will bow before confesará him, and every tongue que will Él es el confess Señor, that He is el God, Rey de Reyes y Señor de the King of Señores. Kings and the Lord of Lords. Gracias. El altar está abierto, hermanos. ¿Alguien quiere pasar? El altar está abierto. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque es ante ti, Señor. Es ante ti que toda rodilla se va a doblar. Sí, y no importa, Señor. Si lloro porque sé que nuestro corazón muchas veces se entretiene con tantas cosas. Mi corazón se aleja de ti. Estoy tan afanado en tantas cosas que se me olvida que mi Salvador murió en una cruz.